a todos. Tienen que pedirme permiso para grabar. Ya está grabando. ¿Ya? ¿Está grabando? Los demás, si quieren grabar, grábenlo, por favor, para que vayan practicando. ¿Y a dónde se va? No, pues ya no. ¿Ya viste a dónde? ¿Dónde qué? ¿A dónde darle permiso? No, no vi. Hermano Abraham, ¿cómo está usted? Bien, bien, hermano, ¿cómo está? Excelente. Gusto escucharte. Igualmente, gusto de verlo. Gracias. Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien, José, gusto de verte. Gusto en verte también. Ya estoy grabando ya. Los que no logren grabar, pues le piden a este hermosillo que les mande el video, por favor. No, Luis ya está grabando. Ok, perfecto. Échale pues, Luis. A mí, échale, Rafa. Bien, ¿tienes prisa o qué? No, pues vayamos a enfriar. Es sábado, pues, ¿qué estamos haciendo? Muy bien, el asunto... Vamos a orar, ¿no? ¿Quién de ustedes? Sí, vamos a orar. Hermano, ora, por favor. Abraham. Okay. Vamos a orar. Cariñoso Padre, queremos agradecerle porque es tan bueno con nosotros, agradecerle por este sábado que nos permite, por tantas bendiciones que nos ha dado. Padre eterno, en nuestros momentos se va a abrir su palabra, vamos a escuchar estas clases de discipulado. Queremos pedirle que usted sea el que dirija, que usted sea el que ponga el entendimiento y el conocimiento en nuestros corazones para poder enseñarle a alguien más. Por favor, Padre, acompáñenos a cada uno de los hermanos que están aquí participando en esta videoconferencia. Sea su bendición en sus hogares también, Padre eterno. Todo esto se lo pedimos humildemente en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero, para comenzar, un poquito de un aspecto teológico, dos aspectos lógicos, y uno de ellos tiene que ver con la clase de hoy, pero sí quisiera traerles, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de Agar, la egipcia, con la cual, la que era concubina, no concubina propiamente, sino con la que tuvo Ismael, Abraham? Yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué opinan de eso? ¿Alguien una opinión? ¿Qué es lo que han sacado? ¿Qué piensan? Algo. Díganme. A ver, hermano Luis. Que fue una muestra de la falta de fe de Sara, porque ella fue la que salió con esa idea. Muy Yo también bien. comparto eso. Muy bien. Comparte José también. ¿Alguien más? Digo porque es... Mari. Bueno, me vino a decir, María me dice que no está en el Facebook, pero pues yo estoy poniéndole y que sí está en el Facebook, pero pues yo no sé qué piensa, pero bueno, ahí está, ya estoy saliendo en el... Tú me dices, José, me dices que no estoy compartiendo, sí, en el Facebook. Muy bien, Agar tiene es una historia bíblica que muy pocos le dan el sentido que debe dársele. Cuando ustedes leen, miren, ayuda mucho el hebreo y el griego en sus idiomas, ayuda mucho, pero aún en la traducción, y ciertamente Dios nos hace ver ahí las cosas, aunque no sepamos hebreo y griego, hermanos. Si nosotros somos asiduos lectores de la Biblia y estudiantes, la misma Biblia nos explica en el concepto, porque acuérdense una cosa, como en los idiomas, como en el estudio bíblico y en lecturas, buenos libros, si ustedes quieren entender exactamente lo que el autor quiere decir, tendrán que ir siempre al concepto. Como por ejemplo, para que ustedes puedan entender el hebreo, si lo quieren entender, deben ir a la raíz del hebreo.
o la etimología. En español es lo mismo. En español, si yo me voy a la raíz, ya entiendo más el panorama. Eso es lo que pasa con el hebreo cuando estudiamos las escrituras en hebreo. Aquí dice que Agar fue una chica muy especial para Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando dice que en la traducción hace un intento de presentar la frase original en hebreo de una manera comprensible, sin embargo, si se traduce literalmente, vi después de aquel, por la parte de atrás de aquel del que me ve, esto de que dice después o atrás, Ajaraí, acuérdense, se omite en la traducción por completo. Casi en todas las traducciones que he leído, los traductores no estaban tan seguros de lo que estaba diciendo el significado de Ajaraí. Sin embargo, más adelante en la Biblia encontramos otro ejemplo de esta misma palabra. En una famosa escena del Éxodo 33, podemos ver cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, y el Señor dijo: te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. En la Torah, o sea, el Antiguo Testamento, usa casi la misma palabra que Agar usó, que es Ajaraí. Con este hecho, creo que sinceramente Agar, al usar esta misma palabra que usó Moisés cuando habló con Dios, más bien que habló Dios con Moisés, es realmente significando, si juzgamos el hecho de que Moisés era un gran líder y muy cercano a Dios, al grado que hablaba cara con él, y entender lo que significaba por eso le dijo Dios a Abraham, sino que qué cruel hubiera sido Dios, mándala, despáchala de tu casa. No, tiene su significado, porque Dios le dice con confianza y con esa sabiduría que Dios tiene, que se vaya Agar de entre Abraham y de Sara. ¿Y por qué? Porque ella había cumplido una función, en primer lugar. Segundo, cuando ella dice, vi después a aquel que me ve. Eso, historia, a ustedes y a mí nos debe dar a entender que por mucho, por poco, que no a veces veamos a Dios, Dios está ahí presente, ya sea para dudar de la fe, como Abraham fue un falto de fe, Abraham y Sara. Esa historia nos presenta varios matices, pero debe darnos a entender a nosotros la gran oportunidad de ver, cuando le dice hagan eso, dice Ajaraí, que quiere decir vi después de aquel el que me ve. Quiere decir, así como Moisés cuando mira a las espaldas de Dios y le mira la gloria, que Agar fue confiada a su destino, a donde fuere, con Ismael, porque también era ¿cómo se llama? Era descendiente de Abraham. Fue descendiente de Abraham. Entonces debemos entender que Dios no puede ser cruel para decirle despachar nada más porque sí. Esa historia nos debe presentar no nada más los matices de falta de fe de ambos protagonistas, sino también que es protagonista de Ismael, que fue una gran nación, cuando le dice, sino que veamos a nosotros que Dios nos ve a pesar de lo que ustedes piensen que no nos ve. Y que si están en un momento de apuro, como era en esto del coronavirus, con esta situación que está pasando, la iglesia inclusive, nunca olviden, los que me están escuchando en el Facebook, los que están aquí en la clase, que Dios está siempre allí mirándonos. Agar no era de la promesa y sin embargo Dios la miraba. Dios siempre va a escuchar una oración mal dicha, de un hipócrita, de un consagrado. Siempre Dios la va a oír. Eso no quiere decir que Dios la va a contestar, pero de que la escucha, la escucha. De que lo mira, lo mira. Así que Dios nos mira todo el tiempo a cada uno de nosotros. Esa es la parte ahora. Y recuerden que también estoy presentando en este momento esta partecita de teología que a mí me gusta que ustedes aprendan para enseñar mejor. Entonces, cuando les pregunten de la historia de Agar, tiene más significado que el simple hecho de la falta de fe. Tiene un significado para que veamos nosotros que nuestras acciones, buenas o malas, como les pasó a Abraham
y las que hizo después Agar, que muy oculto quería hacer las cosas para en este sentido, para que recibiera la herencia de la bendición esta de Ismael, y Dios interviene para poner las cosas en su lugar, que aunque los seres humanos nos equivocamos, ya sea por falta de fe o cualquier cosa, Dios siempre va a remediar las cosas con el propósito y el motivo de salvarnos. No sabemos si Agar se va a salvar o no. Lo que sí sabemos es que Dios obró en ella. Y miren la gran nación que le prometió que iba a ser. Esa gran nación son los árabes. Y el mundo árabe es grande y rico, por cierto, también, igual que los israelitas. Así que podemos ver nosotros como decir, y debamos siempre pensar en esta palabrita, Aharaí, que quiere decir, Dios me ve, Dios me está mirando. Es aquel que me ve, que dice la frase, dice, vi después aquel que me ve. No se les olvide, es lo que quiere decir la palabrita que usó allí en el Génesis, Agar. Fue algo especial para Dios. Por eso la menciona la Biblia, Agar. ¿Ustedes creen que la mencionaron nomás para hacer alguna cosa? No, Dios está al tanto de todo. Así que, pues si no lo saben, ya lo saben. Está interesante eso. Muy bien, ahora vamos a ver otra cosa que para mí es muy importante que entendamos. Vamos a probar a ver esta parte ahora. No está. A ver, necesito una ayuda acá. Vamos a ver No, si estuviera aquí Abrahamcito, o José o Luis, ya estuviera yo, pero listo. Aquí está. Ahí la llevas. Es que le tengo que sacar porque si no, no la vamos a ver la lámina ahora. Ahora tiene que ver mucho con dos principios de discipulado. Mis queridos oyentes en el Facebook, tiene mucho que ver. Los principios de discipulado es importante entenderlos, conocerlos, porque al fin y al cabo es como Dios comenzó su obra y es como la va a concluir. No la va a concluir en la forma como nosotros estamos pensando y hacemos en la iglesia. También debemos entender que si es un principio, necesitamos entender estos principios. Necesito sacar el otro, ¿cómo se llama? El otro video. Ahí hay otro en el USB. Saca el 8. Ese. Que le voy a tener que pagar a mi hija para que esté, mientras yo estoy hablando, que ella me esté moviendo toda la tecnicidad, ¿verdad? Esta tecnología famosa. Okay, primero vamos a ver esta, la que habíamos visto. Ok, en esta parte, como ustedes pueden ver, estoy poniendo una lámina que es un principio del discipulado. Los discípulos en realidad no sabían, cuando fueron llamados y después fueron elegidos, no sabían cómo iba a ser todo el trabajo que Cristo Jesús les presentaba. Si les hubiera dicho el Señor a los discípulos, inclusive de qué manera morirían, ellos nunca hubieran tomado ese camino. Él no les dijo eso, les prometió, les dio la seguridad, les dio la confianza, les dio el espíritu, y esos hombres van a ser, fueron pilares con eso del plan salvación, y vemos que fueron pilares, que sus nombres van a estar escritos en las columnas de la santa ciudad. Pero aún así,
es un principio, queridos hermanos y hermanas, porque si ustedes y yo no nos hacemos verdaderos instruidos, verdaderos enseñados en el contexto de Jesucristo, de la Biblia, no podremos, nunca vamos a poder llegar, y esto lo vamos a ver en esta lámina, nunca vamos a ver esto que estamos viendo ahorita, no vamos a poder hacerlo. Porque para hacer este principio es un principio, para hacer esta obra que Dios quiere que hagamos, por ejemplo, que veamos al enfermo, que veamos a los de las cárceles, que demos estudios bíblicos, que al hambriento, etcétera. ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros si no es por parte del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no toma esta parte, y lo leo en esta parte, ¿no está Erika ahora aquí? ¿Qué es la que me ayuda a leer? No, ahorita no está un poquito ocupada. Ok, bueno, voy a leer, a menos que alguien me quiera ayudar, pero que lea así bien para que me ayude. Para que sea más ágil, porque ella lee más ágil. Y yo a veces me falla. En el tema del discipulado cristiano, tanto para estudiarlo como para enseñarlo, su obviedad cristiana no se discute aquí, pues debe darse en el seno de la iglesia del Señor Jesús, ya que también existe el hacer discípulos en el mundo secular. Por ejemplo, ustedes han visto las pirámides, conocen el sistema de las pirámides financieros, conocen el sistema de las tandas, conocen el sistema del socialismo, del militarismo, etcétera. Y todo se hace en un reclutar gente. En la cristiandad, esto se hace lo mismo. Es en ese principio que estoy hablando yo, pero en el principio cristiano, que es importante entenderlo a la luz del Espíritu Santo y por lo dicho, a la luz de las Sagradas Escrituras, pues el Espíritu Santo es el revelador y el inspirador de estas Escrituras. Esta parte que vamos a exponer ahora, lo sacamos del Deseo de todas las gentes de las páginas 315, 511, 521, y del libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 13, y en Lucas 7, 36, 50. En el principio del discipulado que estamos presentando, en la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinal. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va más a ayudar? Yo les he dicho muchas veces, si vamos a ver a un enfermo en el hospital y está el enfermo en el hospital, ¿qué es lo que más desea el enfermo? Sanar. Sanar. Y usted llega ahí como un heraldo de Dios para decirle solamente la palabra de Dios, que es muy bueno. ¿Qué es lo que sería más eficaz? Si yo le sanara o yo nomás voy y le digo Cristo le ama. Pues que usted lo sanara. Por supuesto. Ese es el problema que tenemos hoy en día en este principio del discipulado, que nada más nos hemos hecho miembros de como si fuera de un club. La iglesia provee lo necesario para que la persona sea edificada y la persona crezca, mas no crece porque la iglesia está allí. Eso lo usa Dios como un método y lo usa como un elemento para ayudarnos, pero en verdad lo que más edifica y lo que madura el carácter de Cristo en la vida de las personas es el Espíritu Santo. Pero para que logremos nosotros crecer y madurar, necesitamos más que doctrina. Si yo les explico mucha doctrina, mucha teología, como hemos por un buen tiempo estudiando, no nos va a servir de mucho. Porque podremos dar un buen sermón, podremos hablarle en un estadio y por el internet que ahora se usa por millones de gente. Ya, mijo, cierra la puerta. En realidad, lo que más nos va a ayudar a nosotros, le va a ayudar a aquella persona al que le vamos a ministrar, no es otra cosa más que un ejemplo de vida. El Señor Jesús, cuando Él vino a dar ejemplo del carácter de Dios Padre. Y viendo a Jesucristo, y Él dijo, el que me habéis visto a mí, ha visto al Padre, quiere decir
Si así me ven a mí hacer estas obras, así me ven a mí hablar, pues háganlo ustedes, porque ese es mi Dios, ese es mi Padre, ese es el Dios, ese es el Padre de ustedes. Por eso el Señor Jesús, en la educación de los discípulos, que en este principio de discipulado, el ejemplo de su vida fue mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinal que les dio. Las dos cosas son necesarias, pero lo que más le ayuda a una persona que tiene hambre, pues darle de comer. Lo que más le ayuda en el hospital, darle la salud. En una cárcel, pues no nada más ir a ayudar a que entienda la palabra de Dios, a que tenga esperanza, sino ir a ver a su familia, porque es lo que yo hacía. Salíamos de la cárcel, pedía su dirección y íbamos a ver a la familia y a los hijos y a ayudarles a esa familia que estaban sin el padre. O sea, ir más para allá de la forma eficaz de vida es lo que va a llevar a la gente a Cristo Jesús. Acuérdense de esto, no es tanto instrucción doctrinal, que sí es importante, pero no es ni es lo único, ni es lo que mueve a la gente. Dice que por sus palabras y por sus obras, Cristo testificaba de un poder divino que produce resultados sobrenaturales. Por ejemplo, nosotros queremos que la iglesia se multiplique, crezca, que cada uno de nosotros nos consagremos. Pero ¿cómo va a resultar si desde la cabeza a los pies no estamos haciendo lo que Dios dice? Y eso lo presento en estos momentos, más adelantito, mejor dicho, para que ustedes vean que en realidad lo que mueve al mundo, lo que mueve a una persona son en esos motivos de que la gente vea en nosotros esos resultados de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno. De lo contrario, es pura presunción cristiana, como sucede en las iglesias denominacionales. Yo lo he visto en la iglesia adventista he visto mucho de lo que estoy hablando, pero también he visto mucha falsedad en muchos, desde los líderes hasta los que estamos menos hasta acá abajo. He visto mucha hipocresía, mucha falsedad, pero también he visto en muchos hermanos y hermanas esa gran piedad cristiana. ¿Por qué? Porque han hecho caso de lo que dice el Espíritu Santo y hacen y producen resultados. De ese modo nosotros entenderemos cómo es Dios quien hace por los hombres, que siempre vela por los intereses personales de la gente. Usted está preocupado por el coronavirus, está preocupado por morirse y compra aseguranzas tanto de vida como para un cementerio. Eso es bueno, porque así de ese modo no deja la carga a los demás. Sin embargo, lo que le debe preocupar más es la vida eterna. El Señor Jesús enseñaba para que el bien temporal y el eterno del hombre de Dios, dice, pueda obrar en el corazón, pero solamente va a obrar por el Espíritu Santo. De lo contrario, no obraría. Por eso hay muchos... me acuerdo que me decía bueno, no voy a decir su nacionalidad, para no ofender a nadie, me decía, hermanito, vamos a hacer una iglesia. Ya les dije, y le dije, mira, no voy a hacer una iglesia, pues mira, hay mucho dinero, yo soy el tesorero y tú eres el predicador. Y yo les dije a ese muchacho, le dije, no, pues yo no soy ni para eso, porque ni siquiera cuando estuve de pastor, yo les dije a los que me pidieron que fuera a ser el pastor de esta iglesia, dije que no me pagaran. ¿Por qué? Porque yo considero que debe hacer por gracia. Aunque los que cobran y que se dedican a eso, bueno, pues que hagan su trabajo, ¿verdad? Pero que lo hagan. El Señor Jesús demostraba el error que tenemos todos de confiar en el poder humano para aquella transformación que se necesita de carácter, que puede ser realizada únicamente por el Espíritu Santo. El Señor Jesús nos indica a ustedes y a mí que la forma más eficaz es de que si me consagro a Dios, puedo decirle algo. No por, como decíamos la semana pasada, para ver los defectos de los demás. Eso no es mi trabajo, ni el suyo. Pero si vemos algo como lo que yo he visto, en algunas partes, y lo dice de esa manera para comparar, solamente como comparando lo que es bueno y lo que es malo, para que la gente haga lo que es bueno y no hagan lo que es malo. El Señor Jesús lo dijo así,
El Señor Jesús, se los voy a recordar, el Señor Jesús dijo, haced lo que ellos os dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Entonces, lo más importante es aquí, no confiar en el hombre, ni en sus planes de hombre. Es confiar en Dios. Es el motivo, lo que da a nuestros, vamos a ver, empezando para acá. En la estima del cielo, la grandeza de carácter consiste no nada más en hacer o decir unas cosas, sino en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y de misericordia. ¿Se acuerdan ustedes? Les expliqué la palabra misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? La palabra misericordia quiere decir que va de acuerdo a la miseria, que va de acuerdo, pero no miseria de miserables como de pobreza, sino que Dios se conduele. Por ejemplo, yo doy mis condolencias a algo. ¿Qué quiere decir condolencia? Pues que me duele como a la persona que está pasando un problema fuerte. ¿Qué me dice? Me da lástima. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mí me duele, me hiere la forma o lo que está pasando con esa persona. Eso quiere decir lástima. No como la que, no me digas que me tienes lástima porque yo no soy un perro, me dicen. Pero no entienden lo que es el concepto. En el mismo el Evangelio, misericordia que va de acuerdo a la bondad de Dios, va de acuerdo a la pasión, que Dios siente esa pasión, ese dolor, siente esa angustia, esa tribulación por cada uno de sus hijos. Los hijos de Dios, discípulos, debemos hacer de ese mismo modo que la gente vea, que de verdad con sinceridad y profundidad de corazón nos motiva a ver por ellos y enseñarles y hacerlo bien. Es el motivo lo que da, lo que nos estamos hablando, en el moral, en la condición moral, espiritual y de la consideración a nosotros mismos como pecadores. Que es lo que vamos a ver en estos momentos, el caso de Simón el Fariseo y María Magdalena, que dicen en Lucas 7, 40 y 50, que vemos que repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza de carácter no se mide por el valor moral, porque los fariseos y escribas tenían muchos valores morales, según ellos, pero eran un fiasco, porque en realidad lo que es el motivo, lo que da el carácter a nuestros hábitos, a nuestros actos, marcándolos con ignominia o en su diferencia con un alto valor moral. O sea, de acuerdo a lo que usted haga en la iglesia o haga por las demás hermanos y hermanas, lo que haga usted para servir a Dios y ayudar al pastor, ayudarse unos a otros, etcétera, el motivo con el cual usted lo hace es lo que va a significar la ignominia. ¿Qué quiere decir ignominia? Que algún día Dios le va a decir, no os conozco, obradores de maldad. Eso es ignominia, que Dios los va a ignorar, no va a tomar en cuenta lo bueno o malo que hayan, lo bueno que hayan hecho, sino la forma como el motivo por el cual lo hicieron. El alto valor moral que puse aquí en negrita es para que ustedes y yo entendamos que depende del motivo con el que yo haga las cosas o las diga, es que va a redundar hacia la vida eterna. Ese alto valor moral con el cual debo yo tener para estar viviendo en el cielo, es lo que va a determinar con qué motivo hice o dije las cosas. ¿Con qué motivo hago yo esta clase para ustedes? Para que ustedes aprendan estas cosas que yo he aprendido, que a mí me ha costado mucho trabajo porque he sido muy defectuoso yo, pero he aprendido muchas cosas. Vamos a ver una cosa muy interesante aquí, del caso de María Magdalena cuando en la fiesta de Simón el Fariseo. Esta actitud y esos motivos es por la cual ustedes y yo de verdad vamos a hacer efectivo en la predicación y el evangelio que avanza en esta tierra. ¿Qué había hecho Simón? En primer lugar debemos entender que dice que Simón había arrastrado al pecado a María Magdalena, o sea, a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Y esto está presentado en la parábola por los dos deudores. ¿Ustedes se acuerdan del hecho
que sacaron para tentar a Jesús, los fariseos sacaron y los escribas sacaron a María Magdalena de un hecho de adulterio. Y que de acuerdo a la ley, lo que ellos decían la ley, debía morir apedreada, pero junto con el que había hecho el adulterio. Sin embargo, solamente sacaron a María Magdalena y la querían apedrear. Y luego cuando vemos estas cosas, está presentada en la parábola de los dos deudores, quién le debe más, quién le debe menos. Ustedes y yo le debemos a Dios mucho. Si yo voy, por ejemplo, tengo algún bien, vamos a dar la ilustración del banco. Dios me dio la vida eterna a mí. Y esa vida eterna debe verse en la vida mía, en mis palabras, para otros. Si yo la acepto, es mía. Pero si no la acepto, es lo mismo que sucede cuando usted yo le digo, vaya al banco, tiene $1 millón, preséntese y personalmente sáquelo de su cuenta. Yo ya pagué y con eso va a pagar todas sus deudas. Ya usted no tiene que preocuparse de nada en esta vida. Usted va a vivir solamente para gozar la vida. Si usted me cree, usted va a ir y va a sacar y va a hacer lo que le digo. Pero si usted dice, no, yo para qué voy al banco, si ni es cierto o lo que sea, ¿para qué lo saco? Usted no llega al banco, no se va a beneficiar. De ese mismo modo, nosotros debemos ver esto. Estoy ilustrándolo para que ustedes y yo entendamos que entender a Jesucristo, aceptar sus bendiciones, aceptar la vida eterna, es lo que los deudores de la parábola que están representados en una parábola de los dos deudores. Y ya en otra ocasión le explicamos. Simón era tío de María Magdalena. Dice en el libro Deseo a todas las gentes, en la página 520, ahí dice que Simón había abusado de ella cuando era joven. Cuando era jovencita. María Magdalena no era una mujer grande. Pero cuando tenía como 15 años, Simón, que era fariseo, abusó de ella. Y después para cubrir su pecado y todo eso, la echó a la prostitución. Le hizo mucho mal a ella. Y ahora estaban en esa reunión y en esa fiesta que Simón había preparado y sacan a la mujer a apedrear. Y en ese sentido, bueno, en la fiesta, estoy hablando de la fiesta, ahorita no me debo meter en aquello. En la fiesta, María Magdalena se acerca y le lava los pies con sus lágrimas, le derrama el frasco de alabastro, etc. Estaba Judas y Simón estaba ahí, el fariseo, que era el que había sido el host, el anfitrión. Y Simón el fariseo se creía más justo que María Magdalena, porque inclusive dijo, si supieran quién es esta mujer, no dejaré que le tomara las manos. Eso es lo que presentó Judas. Perdón, que le lavara los pies. Eso es lo que dijo Judas. ¿Y qué dijo Simón fariseo? Pues la estaba juzgando, man. Se creyó más justo que ella. Sin embargo, mediante esta parábola de los deudores, Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa de Simón el fariseo. Y lo logró. ¿Cómo lo logró? Para discipular a otros se necesita en primer lugar que Dios, hermanos y hermanas, un cambio de corazón. Instruyéndose en el principio de la naturaleza del reino de Dios. ¿Por qué Simón se fue conmovido en esta situación que se presentó ahí con María Magdalena? Por esta simple razón se fue movido. Fíjense. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los demás huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Y vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino de una manera correcta. Al exponer el caso, trató de convencer su mente de él y subyugar su corazón, manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento.
pero una vez que vio cómo era Jesús paciente, y mediante esta paciente admonición, o sea, paciente, en una forma muy paciente, este reconvenimiento le convenció de su error y de su pecado. Y vio la magnitud de la deuda que tenía con Jesús, con Dios, con su Señor. Su orgullo allí fue humillado, se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde, abnegado y fiel discípulo de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? Pues haríamos lo mismo. Por eso el Señor Jesús, cuando en otro momento dado la sacaron a apedrear, y escribió en la arena todos los pecados, inclusive de este Simón. Les escribe ahí, pero los vuelve a borrar. Pero cuando se acercaron a ver ahí lo que había escrito en la arena, los pecados de todos estos, allí miran a cada uno su pecado, y dijo el Señor: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y le dijo el Señor a María Magdalena: ¿quién te ha condenado, mujer? Nadie. Vete y no peques más. Y en esta ocasión, Simón que fue reconvenido de una manera que todos debiéramos hacerlo. Hoy en día, yo he tenido algunas experiencias en esta vida. Y en una ocasión me tocó ver en la iglesia algo que dividió a la iglesia, algo que fue terrible, porque una hermana se atrevió a hacer algo en su cargo que tenía, y me acuerdo que muchos hermanos líderes que manifestaban bondad, piedad, y yo nunca sabía lo que había en su corazón. Pero allí, cuando esta hermana, y luego con su esposo también, que fue el que la estaba defendiendo, que era anciano de la iglesia, muchos de esos hermanos líderes, que si bien es cierto, tenían razón en lo que decían, de que una persona en cargo no debe haber hecho eso, ese pecado, realmente me sorprendí cómo estaban como aquellos que pedían el apedreamiento de esta María Magdalena. A mí me dolió mucho ver cómo hermanos que yo siempre no nada más confié y llamé y todavía amo, cómo se les echaron encima a los hermanos, y que debían borrarlos, y que debían hacer todo para que pasara, que ellos no habían tenido la culpa, que ellos se habían hecho muchos sacrificios para lograr eso, etcétera, para que esta hermana hubiera hecho eso, etcétera. Bueno, los despedazaron. En las juntas directivas me tocó estar. En la misma iglesia, en pleno, me tocó estar. Y yo vi como muchos no manifestaron allí un cariño con amor para ayudarle a las personas. Tristemente eso redundó en que hoy en día los hermanos son muy buenos, aman a Jesús, pero yo entiendo que ya no van a ninguna iglesia. Eso es lo que pasa cuando exponemos un pecado público, o hacer algo innecesariamente. El Señor Jesús nunca fue duro con los fariseos, innecesariamente. Cuando fue necesario, y lo dijo con amor, lo dijo: ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ni os salváis, ni dejáis que otros se salven. Fue necesario allí, porque estaban haciendo mucho bullying, mucho abuso de las otras personas a los cuales dirigían. Por eso esta parte me encanta a mí, y quise sacarla para ustedes, porque es un principio de un buen discípulo. Nosotros debemos mostrar el amor y el cariño verdadero en esa gracia que tenemos. Si el hermano falla, la hermana falla, pues no ser duros, no ser fariseos. Debemos ser de verdad como el Señor Jesús. ¿Qué le costaba decirle a Simón el fariseo: tú eres el que la mandaste, tú eres el que la llevaste a la prostitución, tú abusaste de ella a los 15 años, 16 años? El Señor Jesús no lo hizo. Simplemente, con paciencia, con admonición, dijo lo que dijo en esa ocasión. Lean la historia, ya les dije la cita. Léanla y verán lo que les estoy diciendo, que ahí es donde yo digo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera ser como Él.
no lo soy. Estoy en este trabajo, pero no lo soy, todavía no se ve. Tal vez algún día nunca se logre ver, pero yo entiendo esto, hermanos. Entiendan ustedes también y practiquen. Esta bondad del Señor Jesús, no expongan nunca a nadie, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie, cuando venga el caso por algún problema. Al contrario, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois cristianos, que sois hijos de la luz, hijos de la gracia, con lágrimas, dice, ayúdenles. No, ahora le decimos, bórrenlos, quítenlos. Ven, olvídense. Terrible esto, mis queridos hermanos. No debemos ser así. Bien, quiero pasar a la otra parte porque es muy importante que sigamos adelante en esta otra parte. Ahora sí me está fallando. Necesito la ayuda. ¿Cómo le hago aquí, hermano José? Necesito sacar la otra lámina, hombre. Si quieres, Ya. Aquí la voy a sacar, güey. Un poquito nomás. ¿Sí? Con un vasito. Ok. Esta es la otra parte que quiero que ustedes y yo también entendamos desde este otro principio. La verdadera comunión se da cuando ustedes y yo lo hacemos en el contexto, como dijo Dios. Hoy en día entendemos mal el asunto de la comunión que debe haber entre los hermanos. No. Una casa ahí que hace mariscos. Nosotros debemos, en esta verdadera comunión, vivir, pero no la vamos a poder nunca obtener porque mientras no veamos a nuestros hermanos como aquellos a los cuales también vino Cristo Jesús morir por ellos. Es una pena que hoy en día hemos entendido mal el asunto del principio, que es de la verdadera comunión. Gracias a esa verdadera comunión que hubo Cristo y sus discípulos, y luego los discípulos entre ellos mismos, fue que el Espíritu Santo se derramó en plenitud. Hoy en día estamos orando porque se derrame el Espíritu Santo, y ustedes lo ven y lo oyen en la iglesia. ¿Y por qué no? Yo siempre pregunto, ¿por qué no sucede si lo deseamos y queremos hacer la voluntad de Dios? No sucede mientras nosotros no tengamos esa verdadera piedad de Jesucristo, que nos antepongamos nosotros mismos antes que lo que Dios dice. Y Dios dice que hagamos lo que Él dijo y lo que Él hizo, como Él dijo, no como nosotros queremos. ¿Me expliqué? Hasta ese momento, cuando nosotros estemos bien unidos, queriendo y deseando que se cumpla el Señor para que ya venga, que regrese por nosotros, con los pastores, y los pastores con nosotros, los laicos, los que ya estamos en el laicado, debemos unirnos con el propósito de evangelizar, pero no evangelizar como lo hemos estado haciendo con muchos eventos, de llenar el calendario en la iglesia, y que eso ayuda, pero eso es lo que nos ha absorbido la mente y el tiempo, y nunca hemos hecho nada, y la iglesia año tras año es lo mismo, y los hermanos como individuos y hermanas como individuos no logran hacerse discípulos para enseñar personalmente a una o a varias personas. No se hace. Es lo que estoy declarando y lo que siempre he de declarar mientras no suceda eso. Y no estoy enojado, estoy apasionado, que es diferente. En la iglesia, en Mateo 5:13, 18 al 6, Lucas 22, 25, 27, 17:2 y Deseo a todas las gentes 398 al 410, podemos ver lo que estoy diciendo. Dice aquí, en la iglesia como congregación de Dios se debe desarrollar una verdadera comunión. Pero dije verdadera, no que ahora solamente hacemos las cosas porque me dieron el cargo, me dieron esa responsabilidad en la iglesia. Eso es bueno, qué bueno que lo hacemos, pero la verdadera comunión no viene de allí. La verdadera comunión viene cuando ustedes y yo, aparte de lo que me doy para la iglesia, para que avance la iglesia y trabaje ahí en el templo en la forma eclesiástica,
debo tener en cuenta que son mis hermanos y hermanas a los que debo amar verdaderamente. Por eso es ahí donde se debe ver una verdadera comunión. Y hoy en día, le explico por esto. Si nos dicen, vamos al parque, todos los hermanos, muchos hermanos caen en su casa. No van con la iglesia o no vamos con la iglesia. ¿Por qué? Bueno, me dicen, vamos a la playa, ¿no? ¿Por qué en la playa? O mejor vamos a la montaña. Y ahí es donde empieza la divergencia. Pues a mí no me gusta la playa, ahí quemarme en el sol y ver mujeres en bikini el propio sábado, tener las jóvenes ahí. No, hermanos, eso no se debe hacer. Me explico la diferencia. Si quieren una playa y fuera privada la playa para la pura hermandad de la iglesia, hacer una sociedad de jóvenes allí, pues qué bonito. Pero no se hace así. Creo que me entiendan el contexto que estoy hablando. Debe ser como Dios dice, guardando el sábado y llevando a nuestros jóvenes para que se edifiquen y no se echen un taco de ojo. Se debe entender, por lo tanto, que es en el seno de la iglesia de Dios donde se desarrollará de manera fehaciente y convincente una verdadera comunión avalada por el amor de Dios entre los miembros de dicha congregación, para que a su vez estos miembros puedan transmitir ese amor que es el carácter de Dios, transmitirlo a otros fuera de la congregación. Es el discipulado. Y todo se debe hacer en el principio que yo conozco, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa algo muy interesante. No era suficiente que los discípulos de Jesús fueran instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón. Para que este cambio de corazón los pusieran en contexto y en armonía divinos. Mientras no hubiese un cambio de corazón, no podrían ellos llegar a la vida eterna. Y eso precisamente fue lo que le pasó a Judas. Judas todo el tiempo parecía una tijerita que cortaba tela por todos lados. Criticaba al Señor Jesús, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Etcétera, etcétera. Al grado que tuvo que venderlo. Bueno, el cambio de corazón debe ser que quiera vivir los principios para que yo digo, en el cielo voy a criticar al creador del universo, voy a criticar a los ángeles, voy a criticar a los moradores de otro planeta que tienen otra forma, aunque la vida eterna también, quién sabe cómo vivirán ellos allí. No vamos a ir al cielo a estar viviendo en ese cielo así, Créanme que no vamos a vivir así. Debe haber un cambio de corazón completo. Debemos ser como niños. Cuando yo miré esto, lo estaba leyendo en el CD de todas las gentes, y ahí comenta que en ese momento Jesús abrazaba a un niño para ilustrarles cómo debe ser un niño y cómo debe uno abrazar a los niños con ternura. De cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. En el reino de los cielos, la sencillez, el olvido de sí mismos y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Estas son las características de la verdadera grandeza. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Isaías 66, 1, 2. El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. En aquel momento, ninguno de los que en alguna forma se manifestaban amistosos con Cristo debía ser repelido, rechazado, ninguneado, como decimos hoy en día. Hoy, al igual que en aquel momento, nadie que manifiesta amistad con Cristo debe ser rechazado. Cuando hay almas que están profundamente conmovidas por el carácter y la obra de Cristo y cuyo corazón se está abriendo a Él con fe, los discípulos no pueden discernir los motivos. Se debe tener cuidado de no desalentar a esas almas. Como les digo, a veces hacemos y decimos cosas que no debemos. Imagínense, si yo me hubiera desanimado por algunas cosas que me han pasado en la vida con unos hermanos, que directamente me ha pasado con personas que no son tan consagradas a Dios, pues yo me hubiera desanimado desde el principio en la iglesia. Pero no, yo siempre he mirado a Cristo Jesús. Y aunque con todos mis defectos y como dice una hermanita Lolita López, me dice,
que yo soy muy orgulloso. Pues puede ser que sí, ¿no? Sí tengo mucho orgullo. Oren a Dios para que se me quite, hermanos. Pero no debemos desalentar a nadie, ni desanimar a nadie, menos por su conducta o por sus palabras. La obra ha quedado en manos de sus discípulos. Estos no deben participar de un espíritu estrecho y exclusivista. ¿Se acuerdan qué les pasó a los judíos? Se creyeron y se creen los que son elegidos por Dios, y inclusive lo mandaron a la cruz del Calvario. Y esos son los exclusivistas. Ustedes y yo no debemos tener esa calidad, ese espíritu. Debemos, como discípulos, manifestar la misma abrazante. En algunas partes dirían abarcante, pero la palabra abarcar significa abrazar. O sea, abrazar, pero mucho. No se crean, es un mal dicho, el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. No se crean eso. Entre más abrace a los demás, va a ser mejor. Ahorita no, porque hay coronavirus. Ahorita no. Pero después, cuando se pueda, con todo gusto, abracen a todos con un amor tierno y con una simpatía que solamente el Divino Maestro lo da. Ahorita tengan cuidado por el coronavirus, ¿verdad? Pero amemos a los hermanos, porque al fin y al cabo, cuando me muera, pues no me voy a llevar nada más que el odio o el amor de Cristo. Si es el odio, del diablo. Si es de Cristo, pues para vida eterna. Cristo es el gran maestro. Nosotros no debemos juzgar ni dar órdenes. Yo he cometido ese error. No lo cometan ustedes. Ahora entiendo muchas cosas. A veces, así como crecí en mi formación de carácter, no le culpo a nadie, ni es justificación. Por eso ahora he entendido que si yo me voy a ustedes y yo vamos a poner un plan de discipulado donde quiera que vayamos o a ser discípulos, si las personas no quieren hacerlo, ámenlos y déjenlos que hagan lo que quieran, digan lo que deben decir, pero con esa bondad de Cristo. Si no lo quieren hacer, bueno, pues no lo hagan. Ustedes me están oyendo en el Facebook. Hablen, hagan lo que dijo Cristo. No den órdenes, que Dios no nos mandó a ordenar, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Jesús y aprender de Él, que era manso y humilde. Cada alma a la cual Dios ha hecho voluntaria, esa alma voluntaria, dice que es un conducto por medio del cual Cristo revelará su amor perdonador. Muy interesante esta parte. El amor perdonador de Dios se muestra. ¿Por qué dice perdonador y no bondadoso? Porque una persona que perdona tiene amor. Por esa razón. ¿Cuán cuidadosos debemos ser para no desanimar a uno de los que transmiten la luz de Dios a fin de que no obstruir los rayos de luz divina que Él quiere hacer y brillar sobre el mundo entero? Nosotros, por ejemplo, si alguien está dando un buen ejemplo, trayendo almas, dando estudios, quiere hacer algo, quiere ser discipulado usted mismo, no desanimen a nadie. Si lo quiere, adelante, quiere hacerlo, quiere dar estudios, mire, yo le ayudo. Aquí tengo un método, tengo otro, tengo muchos, regalen lo que tengan que regalar. Así como yo hago con ustedes, hagan con otros. Regalen todo el material que tengan. Yo lo he hecho por muchos años, he estado trabajando en este material. Y son años, se los digo sinceramente. Y sin embargo, yo se los doy todo lo que tengo. Me voy a morir un día. ¿Para qué lo quiero ahí? No, úsenlo. Nunca debemos animar a nadie que quiera dar estudios, que quiera trabajar para Dios. Ayúdenle. No obstaculicen eso, porque no se ha hallado lo que dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Acuérdense lo que dice el profeta Isaías. Sobre el trato entre los verdaderos discípulos y hacia otros, leamos esto. La dureza y frialdad manifestadas por un discípulo hacia una persona a la cual Cristo estaba atrayendo, un acto como el de Juan, al prohibir a otro que realizase milagros en nombre de Cristo, podía desviar sus pies por la senda del enemigo y causar la pérdida de un alma. Esta parte se refiere
a que en una ocasión iban a predicar y no les permitieron. Y Juan vino y le dice, Señor, ordena y mandamos fuego que caiga para que los destruya. Y dice él que no, le dijo el Señor que no era así el asunto, que la pérdida de las almas era de una sola alma, es mucho peor que si usted peca por usted, te peca, está bien, Dios le va a perdonar, pero si usted echa a perder a otra persona, es bien grave, muy, muy grave, a tal grado que dice, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y añadió, y si tu mano se te escandalizare, córtala. Mejor te centrar a la vida eterna manco, que teniendo dos manos, ir al infierno. Gena es el infierno, Gena es la palabra hebrea, que se refiere a un lugar donde quemaban la basura en aquellos años. O sea, al fuego que no puede ser apagado, ese fuego que Dios con el cual va a quemar el pecado, hasta que se acabe el pecado se va a apagar. Ese fuego va a ser terrible. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar el cojo al reino que teniendo dos pies ser echado en el infierno. O sea, luego de fuego, mejor dicho, el Gena. Pero por supuesto, no vayan a ser como aquel hermano adventista que se declaró homosexual, allá no voy a decir qué lugar, y lo puso, y se atreve a ponerlo todavía en el YouTube. Y que se cortó su miembro porque no quería pecar. No va por ahí, hermanos. Aquí se refiere el Señor Jesús que no pequemos. Es lo que se refiere, no que se corte el pie. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Pregunta, José. Dula, pregunta. ¿Alguna pregunta, Dulita? Que me da gusto verte, hermana, me da gusto verte. Muy bien, continuamos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que le dijo a Juan. ¿Habrán de tener sus discípulos menos consideraciones a las almas de sus semejantes que la majestad del cielo? Cada alma costó un precio infinito. ¿Qué fue lo que le costó a Cristo el morir por una sola alma, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué fue lo que le costó? Ese precio infinito. ¿Ustedes entienden lo que es un precio infinito? ¿Un precio? Un precio infinito. Pues la vida eterna. No ganar la vida eterna. Pues miren, pues yo les pregunto porque yo no lo sé. Soy su maestro, pero no lo entiendo. Dice que cada alma costó un precio infinito. Pues ¿cómo será ese precio infinito? Usted lo dijo bien, hermano. La vida eterna, pero entonces quiere decir que el precio es la muerte eterna también. Claro. Muy bien. Bueno, no lo había entendido de ese modo. Lo había entendido de otro modo yo, así que gracias, José. Sí, entonces quiere decir que a Cristo le costó la muerte eterna de cada uno de los seres humanos, ¿no es cierto? Y si eterno quiere decir infinito, quiere decir que iba a dejar de existir el Señor. Gracias, José. Lo entiendo un poco mejor ahora. Y eso que soy ahorita el maestro, imagínense. Yo también aprendo. ¿Y cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo? Eso sí lo entiendo. ¿Cuántas personas yo he podido desalentar, desanimar? He podido darle muchos estudios bíblicos a mucha gente. Pero en mi experiencia personal, en mi corazón, a mí me queda que en más de una ocasión a alguien he ofendido, en la iglesia. Y a mí me queda claro que tal vez se desanimaría, ojalá y que sigan. Yo le pido a Dios ahora perdón por eso, que no me medía o no me medí o lo que sea. Hermano, es terrible cuando le llega a uno esa contrición. A mí me ha llegado y yo les comunico que no hagamos nada que lo cual después nos estemos lamentando. Yo ahora me lamento, quisiera que pasara el tiempo para no cometer ese error, ese pecado. Y Rafa, ojalá que no se haya apartado de Dios esa persona, pero a veces uno comete muy grave ese pecado, hermanos. Muy Rafa, fuerte. Sí, hermano. quiero añadir algo sobre el versículo
no me recuerdo cuál es, pero cuando dice de que si alguien peca o dice algo que no va de acuerdo, que hables con él, y que después que si no entiende, que sean dos personas que hablen con él. Y no es el mismo tema de que tenemos que hablar con las personas cuando no están haciendo las cosas bien. Y si no, pues hablar con la iglesia y pues comentar que esta persona está bien, no es lo mismo. Como en el tema de que decías que no es bueno, como los fariseos que estaban juzgando a la María. prostituta. Ajá. Creo que voy a añadir un poco más a eso, que si nosotros hemos crecido y somos tan santos como para poder acusar a alguien, siéntase libre de hacerlo, porque entonces usted sería Dios, lo cual es un pecado ya creerse igual a Dios. En ese ¿Cuál es la diferencia de lo que te acabo de comentar, de que pues hablar con él en persona, si no hablar dos con esa persona y si no hablar la iglesia completa? Bien, es muy importante eso, entenderlo en ese contexto, porque quiere decir, Dios nos dio la pauta. En la Biblia aclara, y el apóstol Pablo también aclara, y el Señor Jesús, que en el Evangelio dice, toma a otro testigo, habla con tu hermano, desde Ezequiel, profeta lo dice, debemos ir con la persona que ha pecado, pero usted, dígale, si tiene que decirle, o simplemente tiene que ayudarle. Yo creo que en este caso, en este contexto, sí, debe hacerse personal y no hacerse público. Lo voy a ejemplificar con esto. En una ocasión, una persona, una mujer, no voy a decir si era de la iglesia, no era, etcétera, me comentó, me habló por teléfono y me comentó hace muchos años que había cometido adulterio. Y yo le pregunté, y dice, es que me siento tan mal que quiero hablar con el pastor y quiero hablar con los hermanos, a ver qué me comentan, que me siento muy mal, me dijo. Y yo le dije, usted no ha hablado con nadie más que conmigo esto. Y dice, sí. Bueno, mi hermana, bueno, yo le decía hermana, ¿no? Yo le daba estudios bíblicos. Le decía, mire, no lo haga. Vaya y confiésese con Dios. O sea, yo hablé directamente con ella. Yo no vine ni lo dije a su esposo, que yo lo conocía, ni a sus hijos. No. Come on. Me está confiando algo y yo me quedé callado y le dije, vaya, confiésese con Dios y no lo vuelva a hacer más. Porque me acordaba del hecho de María Magdalena. Y es terrible cuando una cosa pasa así y dicen los hermanos, no, la iglesia tiene que saber, hay que llevar, que esto tiene que ir a junta y que esto ya no se puede, porque miren hermanos, eso es gravísimo. Lo que está diciendo José es mejor ir personalmente, dice José, así lo dice la Biblia. Si pecó contra usted, pues vaya y póngase de acuerdo con él. Y si la persona no le hace caso y sigue en lo suyo, pues déjelo que la iglesia tome carta en el asunto. Si se da a notar, pero usted nunca lo acuse. Vaya con él. Cuando se hace público una cosa es diferente. Pero mientras no se haga público y yo a esta persona, nadie sabe de esto. Ni su familia, ni la iglesia, ni nadie sabe más que yo. Y Dios. Por eso la remití a Dios, hágase cargo con Diosito, que Dios la ayude, la perdone, la ayude y se acabó y se arregló su asunto, ¿no? Es muy importante entenderlo. Así que bueno que dijo José eso. Sí que les comunico, vayan, hablen personalmente, no saquen a la luz pública los errores y pecados de los demás de una forma artera. Y si lo hacen, que sea como el caso con los fariseos que dijo el Señor Jesús, con ese celo, pero si usted es igual que Cristo, pues entonces está bien. Pero yo no lo creo, ¿eh? Mejor no lo haga, mejor hágalo personalmente. No cometa ese error que yo he cometido también en muchas ocasiones. No lo hice así tan feo tampoco, pero de veras que es terrible hacer. Muy bien, continúo. ¿Cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo de manera que para ella el amor, la humillación y agonía del Salvador hayan sido vanos? Qué terrible es quitarle la oportunidad de salvarse a una persona nomás por un hecho así. Fíjense lo que dice aquí.
Hay del mundo por los escándalos. De paso, quiero decir que nuestra hermana Lolita López me dice que se refería a lo que hablé con José, que no entendía, que el precio infinito dice que era su vida, porque él murió por cada ser humano. Gracias, Lolita, sí es cierto, fue ese el precio infinito que pagó. Gracias, José, gracias, Lolita. Vuelvo a lo mío. Hay del mundo por los escándalos. ¿Por qué es necesario que vengan escándalos? Dice, en el mundo inspirado por Satanás, se opondrá seguramente a aquellos que siguen a Cristo y tratará de destruir su fe. Pero hay de aquel que en el nombre de Cristo, que tenga el nombre de Cristo y sin embargo sea hallado haciendo esta obra, tenga cuidado. O sea, no sé si me explique bien este verso. Dice el Señor Jesús que hay del mundo por el quien venga escándalo, que es mejor que le aten una rueda de molino y le echen al mar. El diablo inspira a este mundo para que hagamos como él está acostumbrado a hacer, acusar. Él es el acusador. Acusó a Dios Padre, a Jesucristo, acusó a los ángeles que eran fieles a Dios, sigue acusando a los seres humanos, nos pone el pie y luego nos acusa de que nos caímos, etcétera. Ese es el mundo de hoy inspirado por Satanás. Los que siguen a Cristo Jesús, que tienen el nombre de Cristo, no se ha hallado en usted ni en mí haciendo esta labor del diablo. La actitud correcta ante todo. Así que, como dice la Escritura, los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, no se monte en lo suyo, que se rasque las uñas, que cada quien sálvese el que pueda. Aquí no, con Cristo no se vale eso. Hay que ayudar a los que somos verdaderos cristianos, ayudar a los que son más débiles. A nadie que cree en Cristo se le debe tener en poco, aun cuando su fe hace débil y sus pasos vacilen como los de un niñito. Hermanos, Cristo murió por cada uno de nosotros. Hagamos nuestra parte en este evangelio. Hagamos como dijo el Señor, no como dice el pastor, o como dice o no dice, o como digo yo o como no digo yo. Hágalo como dice Cristo. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, ya sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone una deuda con los menos favorecidos y debemos servirles en cuanto esté en nuestro poder. Si es que somos fuertes, debemos corroborar las manos de los débiles, fortalecer las manos de los débiles. Gracias, José, doy en público. Gracias porque siempre con un cariño enorme de un verdadero Hijo de Dios y de un Señor Jesús, siempre miraste a nuestra hermana Guillermina. Yo la sigo recordando, la tengo en mis oraciones, una viudita, y está solita. Y nunca le dejaste de ayudar, nunca le dejaste de dar raite. A veces era yo, a veces por su general eras tú. Eso es lo que debe hacer un verdadero discípulo. Te felicito. No te sientas muy agrandado por esto que estoy diciendo, pero al contrario. Ya me siento. Con más ganas para que lo hagas más, ¿verdad? Pues y así debemos pueda, seguir. Dios permita. Pero es que muy pocos en realidad se ponían atención con esta hermanita, esta viejita, ¿no? Que ni está viejita, pero está grande, pero no tanto. Dice, mira grande. Se mira grande, pero no está grande. No. Hay que ayudar. Si alguno de estos pequeñuelos fuese vencido, fíjense bien, y obrase mal contra nosotros, es nuestro deber procurar su restauración. ¿Cuántos me ha tocado a mí que se han equivocado conmigo, experiencia personal, y he tenido que de veras decir, bueno, pues el Señor Jesús así lo hubiera hecho? He tenido yo que ir y en lugar de que me pidiera perdón, pedir yo perdón. Otras veces no lo he hecho y simplemente nos separamos o cada quien se fue por su lado, no tuve oportunidad, pero siguen adelante, yo sé que ellos siguen adelante.
Pero y aún así, pues no les amo, lo entiendo. Y el día que lo vea, pues les voy a dar un abrazo a estas personas, pero hace muchos años que no los veo por otro lugar. Pero eso el deber de ustedes, queridos hermanos y hermanas, restaurar a esta persona que cae, ya sea porque le ofendió a usted o aunque no lo haya ofendido a usted. Ese es el evangelio. No le avergüences exponiendo su falta a otros en público, ni deshonras a Cristo haciendo público el pecado o el error de quien lleva su nombre. Si es fuera de la iglesia, ayudarle. Si es dentro de la iglesia, con más razón, porque lleva el nombre de Cristo, es un cristiano, con sus fallas, sus pecados, sus errores, nunca lo avergoncemos en público. No lo digo yo, lo dice el librito que le estoy diciendo que lean. Con ternura compasiva, trate el hermano con el hermano, sabiendo que si tiene éxito salvará un arma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a escudar en lo posible de la crítica aún de sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Miren, yo he habido casos en esta parte que quiero explicar. Ha habido personas que han llevado a ¿cómo les diré? Han llevado a la iglesia a la luz pública. Hace muchos años vinieron a mí unos hermanos pidiéndome, como yo era un líder de la iglesia, pidiéndome que fuéramos y expusiéramos afuera de la conferencia, las oficinas de la conferencia de la asociación, que fuéramos con pancartas para sacar al pastor en turno de la iglesia, que no les caía bien este pastor a ellos. Y yo veía que también en la iglesia estaba haciendo falta, fallaba mucho, lo que sea. Y me platicaron y me dice, ¿cómo está tu iglesia con este pastor? Y le dije, bueno, ¿tienes problemas? Tenemos problemas. Y ya, entonces se animaron como yo les dije así, se animaron a preguntarme si quería ir con ellos al canal Univisión 34, traerlo, llamarlos que vinieran acá y poner en boca del pueblo, que no es del pueblo de Dios, allá del mundo secular, traer oprobio a la iglesia. Y los mandé y los despaché. Cada vez me dio mucho coraje, la verdad. Y los despaché y le dije, mire hermano, no cuente conmigo con eso. ¿Cómo vamos a traer oprobio y vergüenza a la iglesia? Nomás porque ustedes no entienden o no entendemos cosas. Y los mandé a su casa. Los despaché. Esa vez sí lo dije con un poco de celo y un poco de enojo. Y sí, nos seguimos hablando con estos hermanos y todo eso, pero le dije, mire hermano, no me venga a mí a decir con estas cosas. Por favor, váyase, yo no estoy para eso. Y pensamos que tú nos ibas a ayudar y que no. Yo les puedo ayudar en muchas cosas, pero en traer a la iglesia, a las noticias, que la vea la gente, los errores que cometen en la iglesia, pues no. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos erramos y necesitamos la condición y el perdón de Cristo, hermanos. Y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Así de sencillo. En la reflexión, les pongo esta reflexión para que ustedes y yo podamos continuar. ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿José o Abraham o Dula? ¿Alguien que me ayude? Dula. Luis o Luis Torres por Dula, ahí. Dula, para que no se duerma. Ay, no estoy dormida. No, si Rueda está bien atenta. Pero es ¿Cómo que a veces no le veo, digas la así? letrita Está bien muy atenta. chiquita. La letrita está muy chiquita, si no veo a veces. Ok, lo voy a leer. Cuando se cumplió el tiempo, ¿eso? Sí. Cuando se cumplió el tiempo, en él había de ser recibido arriba, afirmó, rostros para ir a Jerusalén, y envió mensajes delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no
le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Qué curioso. Cuando se cumplió el tiempo en que él, el Señor Jesús, había de ser recibido allá arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice, pero envió mensajeros delante de él. Les dijo, vayan y díganles, los cuales fueron entrar en una aldea a los samaritanos para hacerles preparativos. Mas estos, los samaritanos, no la recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, etc. Lo que está diciendo aquí, que nosotros no, hermanos, no despreciemos a nadie, como hicieron los samaritanos o como lo hacían los judíos con los samaritanos, viceversa. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, 51 al 56. Repasen en esto, reflexionen con lo que hemos estudiado en esta tarde. Y la próxima semana vamos a continuar con el principio de discipulado. ¿Por qué estoy presentando esto a ustedes y con estas reflexiones? Estoy presentándoles esto porque, en primer lugar, ustedes y yo necesitamos hacernos discípulos de Cristo. No nada más para que se vayan a sentar al templo a oír el sermón y el resto de la semana no pasa nada. O si ustedes reparten una revista, sígalo haciendo, pero más que nada es para que usted aprenda a dar estudios bíblicos, que aprenda a hacer la obra de Dios como la hizo, porque Él está diciéndonos a la iglesia que hagamos eso. Ese es el plan de Dios, discipulado, no es otro. No es otro. Los otros ayudan a edificarnos, pero no nos ayudan a evangelizar, no nos ayudan a terminar de predicar el evangelio. Créanme que no. Les voy a explicar por qué. Si yo hago una kermés o una feria de salud, vienen esas personas y se benefician muchas personas que no son de la iglesia. Yo no digo que esté mal en la feria de salud, son muy buenas. Se benefician todos, incluyendo miembros de la iglesia. Pero para predicar el evangelio, eso puede ayudar, pero eso no es lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios, que usted se instruya, aprenda su palabra bien y le enseña a otro, de la A a la Z, el evangelio. ¿Cómo? Con obras y con palabras. Y luego estos eventos que se hacen en la iglesia, que son buenos, le ayudarán a esas personas nuevas en el evangelio para que se vayan edificando. Pero predicar el evangelio no es ese. Claro, me expliqué. No estoy en contra de nadie ni de nada. Estoy simplemente en contra de que usted se quede sentadito en su casa y se conforme con repartir una revista o que se conforme con hacer un cargo en la iglesia. Para nada. Yo estoy diciendo otra cosa mucho más allá de lo que se nos ha enseñado hasta ahora. Así que no le crean a ese consejo satánico. No hagas nada, nomás reparte una revista. No. Eso es satánico. Si alguien lo dijo por ahí, lo conocen, no le hagan caso. Vaya, aprenda y a dar estudios bíblicos, que es lo mejor. Bueno, la próxima semana vamos a continuar con los principios de discipulado y estas reflexiones para poder aprender mejor y enseñar mejor a otros. Deseo que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? Bueno, allá Lolita, Luis Torres, está Estela Cornejo. Si tienen alguna pregunta, escríbanmela. Yo tengo una pregunta, Rafa. A ver, dime, José. ¿Qué hay diferencia sobre lo que comentaste acerca de hacer un debate con otra persona? Porque no es bueno hablar en público de las gentes cuando creen ciertas cosas, pero el debate es casi lo mismo, ¿no? Porque la gente cree de una cosa y otra persona cree otra cosa y están debatiendo la palabra de Dios. ¿Es bueno hacerlo o no es bueno hacerlo? Es bueno hacerlo en el contexto evangélico. Me explico. No es bueno hacerlo cuando voy a traer disensión, división y voy a lastimar a alguien. En ese contexto no es bueno. Es bueno en el contexto cuando el Señor Jesús les dijo a los discípulos, le decía, ¿qué dicen las Escrituras? Vino uno para acá y le dice, ¿cómo lees en las Escrituras?
San Pablo, entendiendo estas cosas, dice en Hechos de los Apóstoles, él dice que menciona que entraba a las sinagogas a discutir las escrituras con ellos. Entonces, si el pastor Batchelor, que yo vi un debate de él, o alguna persona, ustedes inclusive, van a debatir, si ustedes me piden a mí que yo vaya a debatir con alguien, yo lo hago con mucho gusto si lo hacemos en el contexto correcto de que yo sé que voy a sacar grandes principios como los 10 mandamientos y grandes cosas que el mundo hoy en día rechaza o sabe, o no sabe, mejor dicho, y lo voy a decir como lo hago yo acá, con algunos aspectos teológicos como lo de Agar, que muy poco se sabe de eso. Entonces, debatir es bueno porque trae a la luz la verdad. Pero ¿cómo hacerlo en un contexto correcto que no lastime la credibilidad o la fama de alguien o de alguna institución o una iglesia? Por eso yo recomiendo no debatan. Pero si se va a dar el debate, como el caso de Batchelor, que expuso bien los 10 mandamientos de una manera correcta, entonces el mundo tuvo oportunidad de ver la diferencia que existe de lo que creen las demás iglesias y lo que creen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En ese sentido, en ese contexto, si lo van a hacer, háganlo en ese contexto. Si no lo van a hacer así, solamente para decir que usted tiene razón, mejor no lo haga. Okay. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, porque el contexto está, bueno, yo digo esto porque, y de verdad que destruimos, oye, ¿sabes qué? La Virgen de Guadalupe es una idolatría, y hay gente que cree bien en eso. Bueno, tengamos cuidado, ¿no? Y se debate, yo puedo dar un debate con alguien que cree, con un padrecito, yo he platicado con ellos, esas gentes. Y hemos visto lo que ellos dicen, lo que yo digo, lo exponemos. Con los testigos de Jehová, por ejemplo, también he debatido. Pero mi único interés ha sido de hacerles ver lo que dicen las escrituras, no lo que digo yo. Y que si me demuestran algo que yo estoy equivocado, pues me lo demuestren con lo escrito está. En ese sentido, en el debate. En otro sentido, para demostrar que yo tengo razón, mire, mejor ni vaya. Así de simple. Si le invitan a la televisión, le invitan al radio, hágalo, pero en ese contexto. Un ejemplo, el otro día invitaron al pastor, le voy a decir el nombre porque me gustó mucho cómo lo dijo, y lo hizo en un contexto correcto, el pastor del Pozo, Sam del Pozo, Samuel. Él y su hermano y su papá, por supuesto, también es un doctor en teología. El pastor Sam lo llamaron de un programa de radio, abierto, no de la aplicación, sino abierto, en la 1330 más exacto. Perdón, en la 1020. Estaba yo oyendo un programa de debate. Y me interesó ese programa, yo nunca lo oigo, pero esa vez lo estaba sintonizando y oí que dijeron Samuel del Pozo. Y me interesó y lo oí. Y él habló de por qué si los homosexuales nacen o no nacen con eso, y por qué y él expuso por qué no nacen. Y de una manera no nada más teológica, sino científica, a contraposición de lo que decían los radioescuchas y los locutores. Y los llaman a ver, aquí tenemos al pastor Samuel del Pozo, que nos va a explicar, y explicó de una manera tan correcta lo que dice la ciencia, lo más nuevo de la ciencia, y lo que dice en la teología, que no le quedó duda a los demás, y hasta los locutores se quedaron de a 6. Y la psicóloga que estaba defendiendo el homosexualismo se quedó callada. En ese sentido, no ofendieron ni a los homosexuales ni a nadie, sino que quedó Dios bien porque dejó bien a Dios, porque dice Dios no, Él ama al homosexual, pero el homosexualismo es pecado, y explica por qué.
No, y acá la psicóloga estaba despedazándose por contrarrestar eso y dice, bueno, pues es que los que creen, bueno, sí, esto es para los que creen, dijo el pastor. Y ahí se quedó. Pero dijo una muy buena exposición. En ese sentido sí es bueno debatir. De lo demás, mejor no debatir. Porque había un pionero de nuestra iglesia adventista hace muchos años. No me acuerdo cómo se llamaba. Se me escapa a la mente ahorita su nombre. Pero no había en el debate no había quien le ganara en la exposición teológica. Las otras denominaciones, otros pastores de otras denominaciones debatían en público y los despedazaban, ¿no? Los despedazaba brutalmente, a tal grado que él llegó a decir que si no fuera por la iglesia adventista del séptimo día, su fama crecería más. Y lo hizo, por él mismo lo estaba haciendo, y lo único que pasó que fue que se perdió. Jamás se supo de él en la iglesia adventista, se salió de la iglesia, quiso hacerlo por allá en el mundo y jamás se volvió a saber de él. Pues le digo, si es para traer el nombre de Dios bien, una buena exposición, sin destruir a nadie, sin malestar ni molestar a nadie, sino decir lo que dice la palabra de Dios bien con una forma correcta, hágalo. Si es por defenderse usted o porque lo están apabullando o despedazando, mejor no debata, quédese tranquilo. Muy bien, entonces así quedamos para el próximo sábado. Los que me están escuchando aquí, dice Rafa, dice, yo quiero que tengas un demon, aquí dice un demon, acerca de que a Dios le tenemos que llamar por su nombre en hebreo, no en griego ni en español. Quiero contestar esa pregunta que me están haciendo en el Facebook. Pues sí, mira, Lolita, voy a explicarlo, hermanos y hermanas que me están viendo. El hecho de que en el griego mencionan a Jesús y ponen el griego original Jesús, así se pronuncia, y no pronuncian su nombre Yeshua, que quiere decir salvación o salvador, realmente no le quita a nadie el sueño. No, a mí no me quita el sueño, a ustedes tampoco se los debe de quitar. No se preocupen. En hebreo es Yeshua, y le decían Jesús el Mesías, Yeshua Hemashia, que quiere decir el ungido, el prometido. Josué es el correcto nombre de Dios, de Jesucristo. El nombre de su madre, María, no es María, es Miriam. No está en el griego, tampoco está así. Pero cuando lo tradujeron al griego, más bien cuando escribieron como Jesús y como... ¿Quién le voy a decir yo al evangelista Juan o a Lucas, el doctor Lucas o Marcos, que escribieron el nombre de Jesús así, Jesús en griego? Ellos sabían por qué y Dios lo permitió, porque de ese modo entendemos todos que es el mismo personaje y su nombre es faltarle respeto al nombre de Dios. No. Por eso nuestro Dios usa varios nombres, Lolita y hermanos, en hebreo y en griego, porque cada uno de esos nombres implica una salvación, implica salvación para el ser humano. El Roy, el Shaddai, Emmanuel, si ustedes observan bien, todos son Miguel, todos nombres son nombres de Dios, pero que implican salvación para el ser humano. Por ejemplo, Miguel lo toma solamente cuando lucha directamente, es nombre de guerra, es nombre de batalla de Cristo, cuando lucha directamente contra Satanás. Pero no usa el nombre de Manuel, por ejemplo, que quiere decir Dios entre nosotros, eso lo usa en el discipulado, que entraba entre sus discípulos y entre la gente enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué de malo tiene que alguien ore a Dios? Dice que le llamemos por su nombre. Pues los que no saben griego ni hebreo, ustedes, Lolita y los hermanos, ¿ustedes se va a enojar Dios por eso? No, para nada.
Él entiende que ese problema de ignorancia que tenemos los seres humanos, Él entiende que no todos sabemos hebreo y griego, y aún a los que yo ya sé que su nombre es Yeshua, no lo voy a decir en griego, no me lo van a entender. Además, por otro lado, el nombre en hebreo de Dios, Él va a usar, ya repetí varios nombres, Elohim, Yahweh, no sabemos. Entonces, mejor vale más decir en cada oración, en cada estudio que demos, como la persona entiende, para que sepa de qué están hablando y no escandalizarnos si usamos el nombre como tradicionalmente se usa. No se preocupe. ¿Ok? Y deseo que Dios les bendiga. La próxima semana nos estamos viendo. Lorita, no sé si respondí su pregunta, pero espero que sí. ¿Alguna pregunta al respecto del nombre de Dios? Una cosa, cuando ustedes oren en el nombre de Dios, si usted dice usted o dice de tú, está correcta las dos cosas, porque no le falta respeto cuando él habla de tú. Porque cuando el Señor Jesús hablaba arameo, que es la misma raíz, muchas de las raíces son la mayoría que el hebreo, entendemos que no tenía ni el arameo ni el hebreo, no tienen mayúsculas y no se expresan de una manera así tan solemne como por el nombre o cuando se dirigen. Moisés, cuando se dirige, ahí lo ven ustedes, yo lo veo en hebreo, cuando se dirige a Dios, se dirige con mucho respeto y reverencia, pero es el corazón, no tanto por decir una palabra como el de usted y el tú. Son las dos formas, son correctas, lo que importa es lo que está en el corazón, recuérdenlo bien. No se olviden, Dios les bendiga. Shavua Tov, la próxima semana nos estamos viendo. Hasta luego. Luego, Dulita, me dio mucho gusto verte, bandido. Ya te voy a abrazar cuando se acabe el coronavirus. Hermano Luis, un abrazo fuerte, hermano Luis. Igual, Está gracias. dormido. José, Está dormido. hermana Lupita, Abraham, familia por ahí, Dios les bendiga a todos. Shavua Tov. Gracias. Shavua Tov. Tengan muchas Bendiciones para gracias. todos. Adiós. Gracias, adiós.